Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de su curso Análisis y Visualización de Datos con Power BI. Mi nombre es Jonathan González y el día de hoy vamos a ver el tema de los tipos de datos, ¿no? Vamos a ver cuáles son los tipos de datos en Power BI y por qué es importante asignar un tipo de dato correcto a las variables que vamos a estar utilizando dentro de nuestros datasets. Entonces vamos por esto. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a conectarnos a un determinado dataset que les voy a mostrar y vamos a ir conversando un poco de los tipos de datos que hay en Power BI, sobre todo en el Power Query y qué tan importantes son. Entonces vamos a poner texto CSV, get data, texto CSV, luego nos vamos a la carpeta que tengo, ¿no? Entonces yo tengo un archivo que se llama ventas, que es un archivo CSV, un archivo separado por comas, de valores separados por comas. Entonces vamos a cargar este archivo. Como primera ventana, ustedes ya pueden darse cuenta que como es un archivo CSV, nos sale la configuración de este archivo, ¿no? En qué idioma está, qué configuración tiene, qué delimitador está usando. En este caso el delimitador es la coma, o es un backslash, me parece. Luego te muestra la detección del tipo de datos basados en las primeras 200 filas. Es decir, si las primeras 200 filas probablemente coinciden en un tipo de dato, va a tomar esas primeras 200 filas. Probablemente las 200 primeras filas sean un número y después más abajo sean un texto, ¿no? De repente ese número, ese campo es alfanumérico, entonces lo va a tomar mal. No hay que guiarse tanto por esta detección de tipo de datos. Por eso es que más adelante, al poner transformar data, vamos a ir cambiando y viendo los datos que son correctos acá. Entonces vamos a la parte de transformar datos para que podamos trabajarlo en el Power Query. Entonces comienza a abrir el Power Query y como ya habíamos visto, tenemos la parte de consultas. En la parte de queries tenemos esta tabla de ventas. Se ha cargado con todas sus columnas y todas sus filas, ¿cierto? Entonces, casi nos damos cuenta, Power BI ya asigna directamente en el tercer paso los tipos de datos. Habíamos visto en una clase anterior que cada paso se queda guardado. El primer paso es el origen de datos. En este origen de datos, como podemos ver, está la configuración del CSV. Luego, el CSV se carga así, tal cual. Luego, ¿qué hay que hacer? Esta primera fila hay que llevarlo a cabezados. Entonces, promovemos cabeceras, que no es más que usar esta opción de acá. Usar primera fila como cabecera. Es lo que está haciendo el Power BI. Ya te entrega directamente ese paso realizado. Luego vamos y cambia los tipos de datos, ¿no? Entonces Power BI cambia directamente los tipos de datos. Entonces estamos en el segundo paso. Todos dicen ABC, ABC, ABC. Está tomando todos los tipos de datos como texto. Entonces nosotros vamos a cambiar acá al tercero. Vamos a eliminar este paso para nosotros hacerlo directamente. Para nosotros mismos realizar el cambio de tipo de datos. Eliminamos este paso. Nos quedamos como todo ABC. Entonces, si nos damos cuenta, este tipo de dato se parece a un texto y tiempo. Perdón, una fecha y tiempo. Es un tipo de dato daytime, ¿no? Fecha y tiempo. Porque acá en este lado está la fecha y en este lado está el tiempo. Pero vayamos a ver qué fechas tiene y qué tiempos tiene. Tiene del 2010, 29 de diciembre de 2010, hasta 29 de junio 2011. Se puede cargar más. Recuerden que esto es una vista previa. Entonces no se van a cargar todos los datos. Cargamos más y estamos limitándonos por 1000 valores. Entonces acá nos va a mostrar simplemente los 1000 primeros, ¿no? Esto es solamente para darle un vistazo a los datos. Aparentemente, el dato de tiempo solamente tiene ceros. Es decir, está las 00 horas con 00 minutos con 00 segundos. Entonces, este tipo de dato lo podemos cambiar, esta columna lo podemos cambiar o a fecha con tiempo o a fecha sola. Si lo cambiamos a fecha con tiempo, directamente cambia el orden, ¿no? Cambia el formato. Ahora dice 29 de diciembre, ahora tiene un slash y ahora está en forma cursiva el texto. Esto es lo que cambia. También lo podríamos cambiar a solo fecha.
replace. Acá nos dice, estás cambiando el tipo de dato. ¿Quieres reemplazar este cambio de este tipo de dato o quieres agregarlo en un nuevo paso? No, vamos a reemplazarlo. Y al reemplazarlo nos da error. ¿Por qué nos da error? Porque no puede hacer la transformación. Lo que pasa es que en Power BI, exactamente acá en Power Query, cuando hacemos el cambio de tipo de dato, siempre evalúa este tipo de dato, si realmente pertenece o no pertenece a este tipo de dato. ¿Esto cómo es? Vamos a eliminar este cambio de tipo de dato. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos poner a esta tercera columna como número, no pudiéramos. Nos saldría un error. Vamos a ponerlo como número. Whole number. Nos sale un error. Vamos a eliminar este paso. Entonces, al realizar este cambio de tipo de dato, Power BI realiza una validación. Como realiza esta validación, es importante esta validación para que pueda determinar si estamos haciendo correctamente. Entonces, acá cambiamos a fecha y tiempo. Y acá les quiero mostrar un poco cuáles son los tipos de datos que hay, cuáles son todas las opciones. Podemos cambiar a un número decimal, podemos cambiar a un número decimal más grande, podemos cambiar a un número entero, podemos ponerlo como porcentaje, fecha y tiempo, fecha, solo tiempo, fecha, tiempo y un time zone, una zona horaria. Luego podemos ponerle como duración también, como texto, un verdadero o falso y un dato binario. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar a esto como texto. Directamente ya se encuentra como texto. Entonces, el tercer tipo de dato también es texto. El cuarto, nombre, categoría de producto, también es texto. Y el penúltimo es cantidad de órdenes. Este tipo de dato, por el hecho de ser cantidad y todos dice 1, vamos a colocarlo como entero. Es un número entero. Ahora, este último tipo de dato es un número decimal. Entonces vamos a ponerlo acá como número decimal. Decimal number. Pero acá nos damos cuenta que algo está cambiando de una manera brusca, ¿no? Entonces no lo está haciendo correctamente. Vamos a ponerlo como texto nuevamente y nos damos cuenta, replace current, y nos damos cuenta qué está pasando. Coma 27, coma 99, coma 99, coma. Entonces esta coma no está, este tipo de dato está usando. Primero vayamos a ver el archivo original, ¿sí? Entonces vamos acá, entramos a la carpeta y este es el tipo de dato que tenemos. Entonces esto lo vamos a abrir en un archivo de texto, porque es lo que es, y vamos a analizar estos datos. Entonces el monto de venta, el último campo que estamos viendo, tiene una coma, acá 27, coma 99, coma 99, y acá tiene una coma y tiene 4 números. Entonces estos 4 números se refieren a decimales, ¿cierto? Solamente que en español nosotros tratamos los decimales como un punto. Entonces esto habría que cambiarlo por puntos. Por eso es que está en estos momentos transformándose. Si nosotros transformamos todo esto a un número decimal, borra las comas y trae todo el número como si fuera un número entero. Entonces esto lo está haciendo incorrectamente. Vamos a cambiarlo a texto para ir al paso anterior. Y lo que vamos a hacer, vamos a usar acá una nueva función. Vamos a seleccionar este campo y acá hay una opción para reemplazar los valores. Entonces vamos a reemplazar las comas por un punto. Una vez que hayamos hecho esto, podemos cambiar al tipo de dato decimal number y ya lo toma como un número decimal. Entonces todo lo que está después del punto es un número decimal. Acá hay 2 decimales, acá hay 2, acá hay 4 decimales, ¿no? Entonces esto lo vamos a llevar al Power BI. Entonces
una vez que ya hemos hecho el cambio de los tipos de datos, podemos trabajar con estas variables. Ahora, se recomienda que el cambio de tipo de datos se haga después de toda la transformación. Imagínense que yo tengo acá 20 pasos. Los primeros pasos no van a ser el tipo de cambio de datos. El cambio de tipo de datos va a ser el último paso. Siempre va a ser el último paso, porque es el paso cuando ya tenemos toda la data integrada, toda la data transformada, todas las columnas bien posicionadas. Entonces, el último paso va a ser el cambio de tipo de datos, ¿no? Entonces vamos a poner cerrar y aplicar. Y si todo está bien, cierra, aplica, no tiene ningún error. Y lo lleva acá a la conexión de Power BI. Entonces cargó todas las filas, ¿no? Si nos damos cuenta, vamos a hablar un poco más también de acá. Ha cargado todos estos tipos de datos, todas estas columnas. La primera columna, si seleccionamos la primera columna y vamos a Column Tools, vemos que también hay una herramienta de tipo de datos, ¿no? Una opción para cambiar. Entonces acá Order Date también, fecha y tiempo. Order Quantity, Whole Number. Es decir, no solamente podemos cambiar el tipo de dato en el Power Query, sino también podemos cambiar el tipo de dato en el Power BI Desktop. Entonces acá también, si quisiéramos, podríamos cambiar el tipo de datos. Pero esto ya es en la herramienta del usuario, ¿no? Se recomienda siempre cambiarlo en el Power Query. Si fuera necesario, por último, o no tienes acceso al Power Query porque es una data que no se puede cambiar, podríamos cambiarlo acá. Bueno, ya saben, si tienes alguna duda, puedes dejar tu comentario en la plataforma. El próximo capítulo vamos a ver un poco de las transformaciones que se pueden hacer en el Power Query, ¿no? Vamos a ver algunas transformaciones, dividir columnas, reemplazar valores, como acá lo acabamos de ver, y muchas más transformaciones. Así que sin más, te espero en el siguiente video. Muchas gracias.